Y Estados Unidos emitió una nueva directiva consular firmada por el secretario de Estado Marco Rubio que podría endurecer la aprobación de visados en todo el mundo. La directriz instruye a los oficiales consulares a considerar condiciones de salud comunes como obesidad, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares o de salud mental como posibles motivos de denegación, al estimar que podrían generar altos costos médicos futuros. Además de la salud, los oficiales deberán evaluar la edad del solicitante, sus dependientes, dominio del inglés y capacidad laboral. La medida amplía la regla de carga pública que permite negar visados a personas que probablemente dependerán de ayudas públicas y genera preocupación por la discrecionalidad con la que podría aplicarse en los próximos meses. Este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA y saludamos a Ernesto Castañeda. Él es profesor en la American University y director del Immigration Lab y del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos. Le damos la bienvenida al informativo USA y de inmediato le pregunto, profesor, ¿usted considera que evaluar condiciones como la obesidad puede convertirse en un criterio discriminatorio en la política migratoria? Sí, así es. Tomar cuestiones biométricas o de supuesta salud por indicadores de riesgo como la obesidad es algo sin precedentes en la política de visas estadounidense reciente y en efecto se da la plaza para que se hable de discriminación en contra de la obesidad, de gente con discapacidades físicas visibles y demás, lo cual yo creo que habrían juicios y probablemente las cortes estadounidenses encontrarían de inconstitucional, por lo cual, aunque es una nota que llama la atención y preocupa a posibles visitantes o inmigrantes legales, es algo que no creo que vaya a llegar para quedarse o que tenga mucha vida como una práctica que se aplique, y también depende mucho del criterio de los oficiales consulares. Y me imagino que algunos de ellos, sin decirlo abiertamente, probablemente no tomen en cuenta esta directiva de discriminar en base a, por ejemplo, la obesidad. Profesor, desde la perspectiva de la salud pública, mi pregunta es si estas medidas protegen al país o podrían, por el contrario, terminar generando más problemas. Ninguno, es algo, es un tema individual y cada persona tiene derecho a su privacidad médica y a tener el peso que guste o que pueda o al que esté obligado por cuestiones médicas. Entonces, esto es desafortunadamente una manera más de excluir a gente de que pueda migrar legalmente. Esto es sobre todo para visas migratorias, no para visas de turismo. Entonces el turista no tiene que preocuparse en que haya esa discriminación. Es más bien para gente que quiera quedarse en Estados Unidos. Y aquí yo creo que la racionalidad o el argumento no explícito es que se quiere evitar que venga gente enfermiza o que vaya a hacerse una carga pública, no solamente en el sentido financiero por no tener recursos en los bancos y demás, que se le pide la información a algunos tipos para visados, de estudiantes y demás, sino que en este caso se asume que una persona con obesidad o puede ser uno que fuma o otros índices de riesgo que podrían enfermarse, y como los seguros médicos en Estados Unidos son tan caros y difíciles de obtener, pareciera aquí que la administración Trump no quiere que un nuevo migrante acabe sin seguro médico, que ahora ya es una opción y cada vez se hace más caro el seguro médico, por lo cual estamos viendo menos gente sin seguro y que después vaya a una sala de emergencia y no pueda pagar por su tratamiento de salud y entonces sea una carga al erario público, ¿no? Que lo paguen la gente que paga impuestos y el gobierno y no el inmigrante. Entonces yo creo que van por ahí, pero bueno, esta política está completamente divorciada de la realidad. La gente que migra porque tiene recursos económicos, porque tiene educación, porque hay una necesidad de que entren a trabajar al país y van a trabajar con un empleador, Microsoft, Meta, algún periódico, etcétera, que les va a pagar su seguro médico por parte de la corporación y parte lo va a pagar el inmigrante con su salario. Entonces no es algo que se vaya a volver de que sea dependiente de los servicios públicos de medicina. Eso es para otro tipo de perfil, que no sea la gente que le darían la visa H1B o una visa F1 de estudiante o una visa corporativa.
Sí. ¿Existe evidencia, profesor, de que personas con ciertas enfermedades crónicas representen realmente una carga pública como lo plantea el debate político? No, no es un sueño, es una extrapolación de que dice, bueno, si viene una persona obesa, se va a enfermar y nos va a acabar costando como gobierno. En una lógica muy sencilla puede tener sentido, como vemos en mucha gente ahora que está diseñando las políticas de migración en esta administración, no conocen de verdad el precedente legal, las leyes de migración o la sociología de la migración. Entonces, igual, porque el perfil de la gente que vendría con estas visas sería empleada y tendría recursos de trabajar para una universidad, por ejemplo, para un hospital mismo, ellos mismos están pagando por su seguro médico y si los atiende un doctor o algo. Entonces, esta es una solución en busca de un problema, no es algo de verdad, no hay una prioridad o un problema de verdad en Estados Unidos ahora que justifique esta visa. Es otra manera de justificar, es una excusa para que alguna gente que de otra manera sea completamente elegible a tener esa visa, que se le pueda negar con la excusa ahora, por ejemplo, de la obesidad. Profesor, ¿podrían este tipo de reglas desincentivar que los inmigrantes, por ejemplo, busquen atención médica por miedo a cómo podría afectar eso su estatus migratorio? No tanto en este caso porque es una visa para entrar al país, pero ya uno ya adentro, no le quitarían la visa a uno por ir al doctor, es más bien para obtenerla a nivel original. Y lo que se ve aquí es, por ejemplo, para la gente que está pidiendo asilo, para la gente que es indocumentada y demás, sí, tienen miedo de ir al hospital o al doctor, o no tienen los recursos para pagarlo y no tienen el seguro médico, entonces espera que se haga algo crítico. Eso es algo cierto, pero es gente que no entra con una visa de inmigrante. Llega con una visa de turista y se queda por más tiempo, o llega de manera indocumentada o pide el asilo. Entonces, en esa población sí hay un problema de acceso a la seguridad médica, pero no en una entrevista en un consulado estadounidense afuera para venir con una visa, digamos, casi estas visas son profesionales o de trabajo temporal, que igual una persona que va a trabajar en agricultura, pues tiene, si está trabajando en ese sector, tiene la salud para poder desempeñarse en esa actividad física, y de tener cualquier problema médico, pues se regresaría a su país donde sería atendido. Entonces, es una nota triste, es un encabezado que llama la atención, pero no obedece a ninguna preocupación real. Sí. Finalmente, profesor, ¿cómo se implementaría esta medida si la gente se niega a revelar aspectos relacionados a su vida privada, como la salud? Sí, esta directiva tiene una historia eh, oscura, digamos. Algunos países, por ejemplo, una persona que llega con una visa de inmigrante o a estudiar o a trabajar, le pueden, por ejemplo, hacer radios X para ver si tiene algún tipo de problema pulmonar. Y entonces algunas enfermedades se asocian con los países en desarrollo, por ejemplo, en el caso de Francia, o en el caso estadounidense, durante la época de los braceros, hace ya varias décadas, a la gente que cruzaba la frontera, por ejemplo, en El Paso, se le ponía DTT y otros químicos muy fuertes para desinfectar, para quitarle los piojos y demás, en un proceso supuestamente de salud pública y de control migratorio que tenía un efecto denigrante bueno, que intoxicaba a la gente. Entonces, es algo que no hacemos ya directamente, pero bueno, esta es una manera de hacerlo un poquito más elegante. Algunos países piden el ADN para también tener un registro genético de los inmigrantes para cuando supuestamente le haga un crimen o algo, sea más fácil localizarlos, pero no hay un control de qué se hace con esos datos y para qué se usan, que muchas veces es para entrenar a sistemas de inteligencia artificial, para hacer estudios en larga escala y otras problemáticas que no era para lo que se había supuestamente creado esta ley. Y para responder a tu pregunta sobre cuál va a ser el proceso, bueno, no es algo que va a ser podría ser una pregunta simple: ¿cuál es su altura y su peso? Y de ahí sacar la masa muscular y ver si hay una obesidad o no, que es algo problemático porque una persona puede tener un BMI alto, pero es porque tiene mucho músculo o huesos saludables, entonces no es una medida perfecta, pero lo que yo creo más bien sería en este caso, es que es una lista, es un menú de
de criterios que tiene un agente aduanal en las embajadas, en los consulados, y entonces ellos tienen que medir el riesgo de si una persona es probable que cometa terrorismo, o crimen, o sabotaje, cosas así. Entonces, supuestamente están entrenados para detectar cosas preocupantes, y entonces la obesidad sería uno de esos muchos criterios para que el representante del gobierno americano en el extranjero negara una visa. Y lo malo aquí es que si se nega la visa, no tiene por qué dar el agente consular, no tiene que dar una explicación. Entonces, o si le pide una explicación, le podrá decir, no, es por el peso. O la persona podría pensar que fue por eso, por lo que se lo negaron. Pero igual, en otro consulado o con otro agente, una persona obviamente en sobrepeso le podrían dar la visa de todas maneras. Entonces, esto va a quedar mucho en el criterio de la persona con la que se entreviste uno, y ahí es donde se da la posibilidad de que los prejuicios personales de ese agente o de esa oficina o del supervisor sean parte en esa decisión para excluir a unos y permitirle la entrada a otros. Muy bien, profesor Ernesto Castañeda, muchísimas gracias por estar con nosotros en el informativo. Feliz noche.